Durante toda su infancia, Damián sufrió silenciosamente de celos por su hermano mayor, el Ricardo. Su madre, doña Ángela, había depositado en él todas sus esperanzas y también toda su dedicación maternal. A su vez, el padre también manifestaba una evidente preferencia por el vástago mayor, a quien imaginaba desde entonces como el natural sucesor de todos sus esfuerzos, de la imprenta familiar, del manejo de la finquita en Colonia Las Rosas, en Tunuyán. Y cuando el padre no estaba presente en casa, claro, el varón de la casa, ¿quién iba a ser? Naturalmente, el Ricardo. Incluso ya desde los 8 años, el Ricardo gozaba del privilegio de sentarse en la falda del viejo y conducir por el camino largo la robusta camioneta Ford del 69. Damián, un par de años menor que su hermano, ajeno en apariencias al festejo de las hazañas del Ricardo, miraba reconcentrado por la ventanilla el paisaje de Tunuyán, mientras pensaba en las 1000 formas de eliminarlo de la faz de la tierra. Por el contrario, aunque sin dejar de ser el depositario de toda clase de manifestaciones lisonjeras por ser el más chico, bonito, Damián fue siempre relegado a la categoría infame de ser el último orejón del tarro, o por lo menos así lo sentía él. Nada de lo que fuera capaz superaría nunca cualquier reacción aprobatoria por parte de sus padres si se lo comparaba con cualquier estupidez que el Ricardo realizara. Si su hermano metía un bocado en la conversación entre mayores, era destacado por sus ocurrencias y casi siempre se ganaba también la observación genuflexa de los eventuales visitantes de la casa. Qué bien este pibe, che. En cambio, si era el Damián el que interrumpía para hacer alguna acotación que a él se le ocurría oportuna, era silenciado abruptamente con la reprimenda de siempre que indica que los niños no deben intervenir en las conversaciones de los mayores. Pendejo. Tras lo cual era confinado a ese triste rincón donde al marginado se lo confina a entretenerse con las chucherías que sus padres suponían era lo más adecuado para un niño de su edad, es decir, armar aburridos rompecabezas de 500 piezas, colorear a rayones de colores los libros de Mickey o de Bambi, Qué bueno. modelar avioncitos de plastilina, armar autitos endebles con los Meccano o hacer filas de ridículos animalitos tirado panza abajo en el piso frío. Reducido a un mundo secundario, a un rol complementario y de reposición, de muleto afectivo, en la cabeza de Damián cabía una sola promesa: exterminar el reinado del Ricardo, derrocar al engreído, reducir a polvo al primogénito, trocar en muñones sus piernas de atleta del afecto filial. Damián, sin quererlo, a la temprana edad de 6 años, sentía claramente que de a poco lo estaban obligando a un destino monstruoso. Su madre comenzó a perderlo de vista. Claro, ella solo tenía ojos para su hermano. Pero pronto comenzó a dar las primeras señales de que algo raro estaba pasando por su mente de pajarito, por su cabecita de nano, de chicharrón, como le decían por sus rulitos, por el chichón del suelo, como le decía despectivamente su hermano. Qué plomo. Primero, y para gran disgusto de su madre, su destino se fue prefigurando cuando un día encontró la cabeza de una gallina colgando de la ducha del baño. ¿Cómo puede ser? Imaginen el grito que pegó la vieja. Oh, Dios. Después fueron unos soldaditos mutilados y teñidos a la témpera de rojo en los fondos del patio. Y después, lo que le costó severas reprimendas fue la explosión de un tarro de gasoil de 20 litros con un muñeco de la Pantera Rosa sujeto con vueltas de alambre y que no por casualidad era el preferido del maricón del Ricardo. ¿Cómo puede ser que hagan esas cosas? Sus padres no le perdonaron las lágrimas del Ricardo cuando tan solo pudieron rescatar apenas una pata chamuscada y restos de bigotes de la Pantera Rosa. Aquello fue determinante para el Damián.
Era evidente que nadie se preocupaba por lo que le pasaba a él. Solo era importante si lo que hacía rozaba, aunque fuera levemente, a su hermano, el Ricardito. ¿Será posible que un niño de 6 años pueda convertirse en un asesino en potencia? Aunque de imposible aplicación por el momento, la estrategia era demasiado sencilla y de gran atractivo. Mañana vendrían otras ideas de cómo matar al hermano, pero esa tarde la idea le había quedado dando vueltas en la cabeza. Era una técnica utilizada por el amigo de Jim West, usted recuerda, el tal Gordon, que un rato antes del almuerzo había tirado a un tipo del tren con una sonrisa sardónica en los labios, como solo Gordon solía hacerlo, mostrando aquí un poquito la parte derecha de la dentadura y observando el mundo como un cínico por sobre su moñito volador, ¿usted lo recuerda? Sí. Colocándole la bota en el pecho a aquel villano, el bueno de Gordon lo empujó, fuera del tren y después le hizo un comentario a Jim West de la clase: este sujeto no podía esperar a llegar a destino. Una de esas cosas que mamá Ángela le dejaba ver y escuchar con toda inocencia y que a él le otorgaban ideas para librarse de Ricardo. Claro que él no tenía un par de botas relucientes como la del tipo de la tele, y era bastante improbable que el destino lo juntara a él y a su hermano en un tren, pero la idea no estaba mal. Ver por fin a Ricardo desamparado, con pánico en los ojos, cayendo de espaldas al terraplén de las vías, rodando con la cabeza deshecha, y él, el Damiancito, mirando a sus padres con cara de hombrecito de mundo, y agregando algo como: el Ricardo no veía la hora de bajarse. Cosas así, indignantes, cosas propias de un demonio, mire. Eso. Un demonio, la piel de Judas, un culillo insoportable. Pendejo. Esos títulos que le ponían sus padres cuando hablaban con los parientes sobre él. Y sin embargo, el Ricardo, mira qué increíble que sean hermanos, che. Ay, sí. Porque son el día y la noche, el aceite y el agua. No se parecen en nada estos chicos. Las frases mágicas. Damián, a los 6 años, ya sabía cómo se armaban esos tejidos de frases comunes, esas letanías, esos rosarios que los padres usan para describir a los niños que se portan mal, para exorcizar los demonios desde lo alto de ser padres. Pero esas lavativas espirituales siempre terminan mal, siempre terminan fracasando, si es que se trata de niñitos como Damián, que todo lo que buscan es un lugar un poco más visible en el mundo y están dispuestos a hacerlo todo para lograrlo. El villano tenía que caer del tren y él buscaba la oportunidad para, una vez frente a ese público deseado, poder lograr el aplauso. ¿Quién era el público deseado, Oscar Reina? El papá y la mamá, claro, naturalmente. Sí. En Tunuyán, en su pueblo, algunas señoras exageradas llegaron a decir que el Damiancito, el de la imprenta, el chico de la imprenta, sí, el de 6 años, era un chico maldito. Y no solo porque no las dejaba dormir la siesta, sino porque sus padres estaban sufriendo las de Caín con esa criatura que un día se iba a mandar una macana. Eso era seguro, por no decir otra cosa. En verdad, todo el mundo en Tunuyán esperaba eso, que de un momento a otro un griterío de mujeres asolara la casa del imprentero, porque finalmente el nene más chico se había mandado una grande. Pero los expectantes vecinos esperaban algo más que la rotura de un ventanal, sino algo como que el nene dejara el gas abierto, por ejemplo, que le diera de comer una Gillette molida a su hermano Ricardo, una ternura de chico, o que le atravesara el cuello a su madre con una aguja de tejer. Y no es que los vecinos inventaran, es que Damián había comentado todas estas cosas con sus compañeritos de primer grado. Como un mal cazador, Damián no se atrevió a asumir las consecuencias a tiempo, dar el zarpazo, devorar a la presa y después ver
nadie le daría, o le diría, mejor dicho, asesino a un chico de 6 años. Claro. A lo sumo lo mandarían a un psicólogo unos meses, si es que había alguno entonces, en la villa de Tunuyán. Un suceso donde un chico mata a su hermano es una desgracia sin culpables. Pero ahora que Damián había cumplido 35 años pasó. Y su hermano mayor, el Ricardo, ya tenía más o menos 38 y seguía siendo el ejemplo de la familia, el que manejaba la imprenta que había dejado papá, y la finquita de Colonia Las Rosas estaba produciendo a pleno gracias al sacrificio de ¿quién? De Ricardo. Del Ricardo. Matarlo ahora, poner la bota reluciente sobre el villano, sería una locura. Más cuando todos sabían que Ricardo era el Ricardo y el Damián ni siquiera tenía nombre, era el pelotudo del hermano menor. Claro, ese. Por eso nadie le creyó a Damián cuando juró por su padre muerto, por su madre enferma, que él no había manipulado los frenos de la camioneta, que se estrelló a medio camino entre Colonia Las Rosas y Tunuyán, y que terminó con la vida de Ricardo. No, yo no fui, le juro. Nadie le creyó, no insista, nadie le creyó. Pero tampoco nadie pudo demostrar lo contrario. De todas formas, usted sabe, unas cuantas paladas de tierra suelen apocar los liderazgos, Sí. Y a 3 años de aquel accidente, son pocos los que ya se acuerdan de Ricardo, paseando triunfal y próspero por el centro de Tunuyán. Ahora es Damián el que ocupa su sitio, el que se sienta detrás del volante, arrullado por el motor diésel turbo de la camioneta, el que en las siestas sigue soñando con las botas de Gordon y los ojos desorbitados de aquel villano que rueda para siempre a un costado de las vías.